Muy bien, amados, sean todos bienvenidos en esta transmisión especial para hablar acerca del libro de Apocalipsis en esta tercera conferencia. Saben que el libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, es un libro que sabemos que es sumamente profético y futurista, pues ahí están escritas todas las profecías acerca del tiempo del fin, como el regreso de nuestro Señor, el arrebatamiento. Quizás lo podemos ver también en el libro de Apocalipsis. Podemos ver las plagas que vendrán sobre la tierra, la gran tribulación, todo ello, por lo cual es un libro sumamente futurista. Pero es curioso que en este libro encontramos que los 3 primeros capítulos van dirigidos a 7 iglesias en particular, 7 iglesias que se encontraban en el Asia Menor en ese tiempo, en el año 95 después de Cristo, cuando el apóstol Juan recibe aquella revelación. Y la gran pregunta es, ¿por qué razón el Señor permitió que fuera enviado un mensaje a 7 iglesias que había en aquel momento, en aquella época, cuando el libro de Apocalipsis, insisto, es un libro tan futurista? O sea, habían 7 iglesias reales de aquel momento a las cuales el Señor les envía un mensaje muy especial. Y yo, cuando leía el libro de Apocalipsis, me pregunté, Señor, ¿por qué razón no mandaste a escribir una epístola como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, una carta, como lo hizo también Juan? 3 cartas escribió. ¿Por qué razón no se escribieron cartas por separado? ¿Y por qué razón tu espíritu inspiró a Juan a escribir también el mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, y en especial en el principio? Y la respuesta, mi estimado hermano, oiga esto porque es curioso, es bien profundo, es que estas 7 iglesias fueron puestas en el libro de Apocalipsis por 2 motivos. Y es que, en primer lugar, a través del mensaje a estas 7 iglesias, el Espíritu Santo ha estado preparando a la iglesia para el momento del arrebatamiento. O sea, que Dios permitió que fuera escrito este mensaje ahí para que la iglesia se fuera preparando para el tiempo del fin, porque cada cristiano se identifica con diversos problemas que estas iglesias encontraron y la reprensión que el Señor hizo a cada una de ellas. Pero también estas 7 iglesias, ojo a esto, representan proféticamente las distintas etapas que la iglesia estaría viviendo a través de estos 2000 años de historia desde aquel momento en adelante, por lo cual es muy curioso y muy profundo este motivo por el cual el Señor permitió que el mensaje a las 7 iglesias fuera incluido en un libro tan profético como el libro de Apocalipsis. Es por esto que en este video vamos a ver cuál fue el mensaje, brevemente el mensaje que el Señor le envió a cada una de las 7 iglesias del Asia Menor, por qué razón el Señor les dijo ciertas cosas. Vamos a, obviamente, también a aprender qué lección, qué mensaje el Señor nos da para nosotros, para prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia. Y al final del video, ojo a esto, vamos a ver cuál era el mensaje profético y escatológico detrás de cada una de estas iglesias y por qué razón es importante este mensaje en el día de hoy. O sea, cuál iglesia está representando lo que estamos viviendo hoy en día. Así que es un video sumamente interesante y un video que sobre todo nos va a confrontar a cada uno de nosotros para saber si estamos preparados o no para el encuentro con Cristo Jesús. ¿Quiere usted saberlo? Mire este video hasta el final. Pero antes, déjenos, como siempre pedimos, un fuerte like a este video para así mostrar su apoyo. Déjenos saber su opinión también en los comentarios. Y sepa usted que esta es la tercera conferencia de varias clases que estamos dando acerca del libro de Apocalipsis en orden, explicando el mensaje profético de Dios para la iglesia, porque creemos que estamos muy cercanos a que Cristo regrese por su pueblo. Muy bien, en primer lugar, en esta noche vamos a aprender un poco cuál fue el mensaje en especial que el Señor le dio a cada una de estas 7 iglesias, y le ruego que sea bien paciente porque al final se viene lo bueno, donde vamos a explicar el mensaje profético detrás de estas iglesias y por qué esto es tan relevante para nuestros tiempos. Y en primer lugar encontramos a la iglesia de Éfeso, a la cual
el Señor le dice en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel es un título que se le aplica aquí al pastor de cada iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso diciendo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Esto habla de Cristo, que tiene a los 7 pastores en su mano derecha. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, o sea, en medio de las 7 iglesias, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Quiero explicarles algo bien curioso con respecto a la iglesia de Éfeso, y es que esta iglesia estaba viviendo en medio de un momento de mucha idolatría en el pueblo, porque se recuerda que en Éfeso estaba el templo a la diosa Diana, Diana de los Efesios, cuando vemos en el libro de Hechos que se armó un alboroto terrible cuando aquel hombre llamado Demetrio, que hacía templillos de la diosa Diana, armó un alboroto para llevar a los apóstoles del Señor presos, porque había mucha idolatría hacia aquel ídolo, aquella representación femenina de un ídolo llamada Diana de los Efesios, donde en este templo se hacían pecados terribles, por lo cual era una ciudad sumamente pagana. Pero también la iglesia enfrentaba la gran oposición de herejes que estaban infiltrándose en la iglesia para sembrar falsas doctrinas como el gnosticismo, una falsa doctrina muy terrible de tiempos pasados especialmente, y también movimientos que intentaban judaizar a los hermanos gentiles, diciéndole, tienen que circuncidarse, guardar las fiestas, tienen que guardar todo lo de la ley para ser verdaderamente salvos, por lo cual estaban viviendo los hermanos en Éfeso una oposición terrible, primero por parte de los idólatras, pero también por parte de aquellos herejes que se habían infiltrado en la iglesia. Y el Señor reconoce a la iglesia, sí, porque Él sabe reconocer las virtudes, Él sabe reconocer cuando hemos trabajado arduamente para Él. Y Él dice, yo reconozco tu arduo trabajo y paciencia, iglesia de Éfeso. Reconozco que no puedes soportar a los malos, o sea, eres celosa con la verdad. Reconozco que has probado a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, era una iglesia celosa por definir quién era un verdadero siervo de Cristo y quién no. Era una iglesia celosa de la doctrina, era una iglesia celosa por la verdad. También el Señor le dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y quiero decirle algo, mi estimado hermano, y es que el Señor está pendiente de todas aquellas cosas que hacemos para Él. Hay ocasiones cuando servimos a Dios y nadie nos ve, cuando ayudamos a alguien, cuando oramos e intercedemos por alguien, nadie nos ve, pero Dios es fiel y justo para recompensar nuestra obra. Por esto el Señor lo primero que hace es elogiar a esta iglesia diciéndole, conozco estas virtudes, y aún menciona una virtud más en el versículo 6, cuando el Señor le dice a la iglesia en el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, como ya explicamos en un video pasado, era un grupo en la iglesia que abogaba por la relajación doctrinal para no ser tan ofensivos con el mundo. O sea, ellos abogaban porque la iglesia no fuera tan estricta, tan fuerte en su doctrina y en su liturgia, para no traer sobre ellos la persecución. O sea que abogaban por un relajamiento doctrinal de la iglesia, y aún a esta gente la iglesia los había reprendido, no los había tolerado como debe ser. La iglesia tiene que guardarse en santidad para el Señor. Sin embargo,
no todos fueron elogios, porque a esta iglesia también el Señor la criticó fuertemente por algo especial. Y es cuando el Señor le dice en el versículo 4 en adelante: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué cosa es el primer amor? El primer amor es la pasión y el fervor por el Señor. ¿No se ha dado cuenta usted cuando alguien se convierte que tiene una pasión y un fervor por el Señor? Está en su primer amor, ama a Cristo, está enamorado de Cristo, desea orar, desea conocer más de la palabra, desea servir en todo lo que se pueda, no se pierde ningún servicio, quiere orar más, quiere conocer más de Cristo. ¿Sabe usted por qué? Porque hay fervor en esa persona, hay pasión, hay hambre y sed por conocer más de Dios. O sea, hay hambre por más de Dios, y ese amor por Él le provoca a buscarle más. Y ese es, en sencillas palabras, lo que es el primer amor: el fervor y la pasión por Cristo. Sin embargo, es triste saber que muchas veces en la vida cristiana el fervor se puede ir perdiendo poco a poco. Muchas veces hemos comenzado a perder el primer amor. Note que esta iglesia era una iglesia que servía a Dios, pero se había alejado del primer amor. Tanto así que el Señor le dice: has dejado tu primer amor. Porque el primer amor no es algo que se pierde de la noche a la mañana, no. Es algo progresivo, cuando uno va poco a poco enfriando la pasión por Cristo y servimos más a la obra de Dios que al Dios de la obra. Siempre cuento el testimonio de un pastor llamado Francis. Aquel hombre, un hombre que aquí en Estados Unidos comenzó a servir al Señor de una manera tremenda. Era un hombre apasionado por la oración, buscaba a Dios, era un hombre que ayunaba, buscaba a Dios, vigilaba de noche. Pero cuando la iglesia comenzó a crecer, poco a poco él fue alejándose de su tiempo de comunión con el Señor. Porque algo tremendo de el primer amor es que el primer amor siempre va, digamos que vinculado con la búsqueda por su presencia. Como el salmista dijo en el Salmo 42: Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice: mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Y pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Lo ven? Siempre el primer amor va vinculado con cuánto buscamos a Dios, cuánto anhelamos a Dios, cuánto oramos, cuánto leemos la palabra, cuánto tiempo dedicamos diariamente para buscar a Dios. Y este pastor comenzó a descuidar su oración, a descuidar su vida íntima con el Señor, porque ya estaba tan complicado en la obra como Marta, afanada y turbada, que ya no tenía tiempo para pasar tiempo, valga la redundancia, a solas con el Señor. Y un día se le acerca un anciano después del culto diciéndole: pastor, tengo una palabra del Señor para usted. Quiero decirle que todavía el Espíritu Santo habla a través de ciertas personas para momentos y situaciones específicas. Y el pastor se emociona y dice: debe ser algo bueno que Dios me quiere dar, algún nuevo plan. Pero cuando aquel pastor presta oído para oír lo que el Señor quería decirle a través de aquel anciano, el anciano le dice: pastor, anoche el Espíritu Santo me dijo, dile a Francis que lo extraño. La iglesia de Éfeso servía a Cristo, pero ya no pasaba tiempo con Cristo. La iglesia de Éfeso era muy celosa por la verdad, pero ya no pasaba tiempo a solas con el Cristo de la verdad, que es la verdad. Tenía mucho celo ministerial, tenía pasión porque las cosas se hicieran bien, pero ya había perdido el fervor en su corazón. Lo hacía por mera rutina, pero había perdido la esencia. Yo te pregunto en esta noche, mi estimado hermano, ¿ha perdido usted el fervor por el Señor? ¿Ha perdido acaso usted la pasión por su presencia? ¿Ha perdido acaso usted el hambre por el Señor? ¿Cuánto ora usted? ¿Cuánto anhela usted su presencia?
esta iglesia había perdido el primer amor o lo había dejado, pero el Señor le amonesta diciendo, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Hay tres cosas aquí para levantarse. Número uno, recuerda por tanto de dónde has caído. Siempre hace falta un punto de partida, algo que uno recuerde, los momentos gloriosos que uno tuvo con el Señor. Recuerde cuando usted pasaba tiempo a solas con el Señor en ayuno, en vigilia, en oración, y disfrutabas de su presencia, te quebrantabas delante de Él, llorabas delante de su presencia, te sentías hidratado. El Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Paso número uno, recuerde de dónde ha caído usted. Número dos, arrepiéntete, o sea, un cambio de actitud. Toma un cambio de actitud total en tu corazón. Y número tres, y haz las primeras obras. ¿Cuáles obras? Aquellas que te habían acercado a Dios. Aquellas que te mantenían apasionado por Dios. Aquellas que te tenían motivado por el Señor. Aquellas que mantenían la llama ardiendo en tu corazón. Y hoy quizás sientes que el fuego se apagó. Sientes que la llama se apagó. Sientes que el aceite ha menguado. Y déjame decirle algo. La razón por la cual el Espíritu Santo permitió que la iglesia de Éfeso fuera incluida en el libro de Apocalipsis es porque Cristo viene por una iglesia no religiosa, no vacía, no seca, sino una iglesia que tenga aceite en sus lámparas, como aquellas 5 vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas. Y por esto el Espíritu Santo incluyó el mensaje a Éfeso para que sea un mensaje para usted y para mí, a través de cualquier geografía, cualquier época, cualquier tiempo, y que podamos saber que Él viene por una iglesia que está apasionada por Cristo y que todavía tiene el fervor por el Señor. Oro por ti en esta noche para que el Señor haga arder en ti otra vez la pasión, el hambre y el fervor por su presencia y que podamos enamorarnos de Él. La segunda iglesia a la cual el Señor le escribe es la iglesia de Esmirna. Y a esta iglesia el Señor no le reprocha nada, sino que más bien el mensaje va en un tono de consolación y le quiero explicar por qué. A esta iglesia el Señor le dice en capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8 o versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Oiga esto, esta iglesia había sufrido grandemente por causa de la palabra, porque se encontraba en una ciudad donde también había mucho paganismo y religiosidad. Pero los paganos en esta ciudad expulsaban a los cristianos por creer en Cristo, por lo cual perdían los empleos y sucedía que venían a gran pobreza los cristianos, por lo cual había pobreza en la iglesia. El Señor le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero además de esto había algo tremendo, y es que los judíos incrédulos al nombre de Cristo se habían confabulado con los paganos para perseguir la iglesia, por lo cual el Señor llama a estos judíos falsos que no habían creído en el Señor, los llama de una manera terrible en el versículo 9, cuando los llama sinagoga de Satanás, así como Jesús le dijo a los judíos que no creían en Él, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque no creían en el Cristo. Y el Señor sabía de la situación de la iglesia, pero lo que la iglesia no sabía es que estaban a punto de enfrentar la mayor tribulación jamás vista en la iglesia. Y es por esto que el Señor le dice a esta iglesia en el versículo 10 una advertencia tremenda cuando dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y le dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Voy a subrayarlo acá. Y tendréis tribulación por 6 días. Y el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Sabes que cuando estudiamos la historia vemos que hubo precisamente 10 persecuciones llevadas a cabo por parte del Imperio Romano, por lo cual estos 10 días pudieran ser simbólicos de estas 10 tribulaciones. Y curiosamente, la iglesia de Esmirna fue una de las más atribuladas porque sufrieron 2 de estas persecuciones de una manera tremenda, incesante, bien directa, a tal nivel que se cree que murieron más de 2.300 cristianos, los cuales dieron su vida por Cristo, entre ellos el pastor de esta iglesia, aquel anciano llamado Policarpo, aquel hombre anciano de edad al cual llevaron a la hoguera. Y recoge la historia extrabíblica que mientras él estaba siendo llevado, aquel romano le dice: anciano Policarpo, tenga compasión de usted, renuncia a Cristo, rechácelo para que sea salvo de la hoguera. Y aquel pastor dijo: 86 años hace que sirvo a mi Cristo y ningún daño he recibido de él. Y dijo: ¿cómo puedo yo maldecir a mi rey que me ha salvado? Y este hombre, este varón de Dios, Policarpo, aquel pastor, murió junto con otros muchos miles en la iglesia de Esmirna, dando su vida por Cristo Jesús. Y es de esta tribulación que el Señor estaba advirtiéndoles a ellos, pero el Señor le dijo algo precioso cuando le dice en el versículo 10 al final: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y dice en el versículo 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y esto habla aquí de la condenación eterna, cuando los muertos impíos van a levantarse para ser juzgados frente al gran trono blanco, para entonces ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Pero aquellos que hemos puesto la confianza en Cristo, no iremos a esa condenación, no seremos parte, no sufriremos la segunda muerte. Y es por esto que aquellos hombres de Dios, como Policarpo, como los hermanos de la iglesia de Esmirna, sufrieron, dieron sus vidas por Cristo, porque sabían quién era Cristo, tenían una experiencia personal con Él. Y me pregunto, ¿qué tendrían aquellos cristianos que estaban dispuestos a morir en las hogueras, en el circo romano? Y la respuesta es la convicción que habían tenido de Cristo y la promesa de su palabra. Déjeme decirle algo: hoy en día se vive un evangelio muy liviano, donde cualquiera se hace llamar cristiano, pero no hay sacrificio para Dios, no hay entrega, no hay santificación, no hay nada. O sea, no hay una renuncia al mundo. No, cualquiera hoy en día: fulano se hizo cristiano, tal cantante, fulano de tal persona se hizo cristiana. Pero ¿será verdaderamente cristiana? Esta gente del tiempo pasado eran verdaderos cristianos. ¿Sabe usted por qué? Porque sabían lo que significaba seguir a Cristo, y era recibir sobre sí la persecución y muy posiblemente la misma muerte por ser cristiano. Esto nos hace preguntarnos a nosotros: ¿cuánto amamos verdaderamente a Cristo? ¿Estaríamos dispuestos a dar la vida por el Señor? Esa pregunta definirá realmente cuán preparados estamos para nuestro encuentro con el Señor. Vivamos, mi estimado hermano, un cristianismo verdadero. En tercer lugar, y ojo a esto porque estamos llegando a la parte más importante de este video, y es la relevancia de esto para el tiempo del fin. Pero quédese ahí, sea paciente, por favor. Número 3, encontramos el mensaje a la iglesia que estaba en Tiatira, o la iglesia, en Pérgamo, a la cual el Señor le dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Esta es la iglesia en Pérgamo. ¿Dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Había algo tremendo en Pérgamo, oiga esto, y es que Pérgamo para ese entonces era la sede del paganismo para todo el mundo. Antes había estado en Babilonia, la antigua Babel, pero para este tiempo ya se había trasladado
el paganismo a la ciudad de Pérgamo a tal nivel que había muchos monumentos religiosos dedicados a los dioses del Imperio Romano. Había un templo para Zeus, otro templo al dios de la medicina. Había de hecho también otro templo para la misma Roma, había también, para el emperador romano había un templo donde se obligaba a que la gente viniera y ofreciera incienso a la estatua del César, del emperador romano. Y para ese entonces Pérgamo era la ciudad más idólatra. Por esto el Señor le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y el Señor felicita a esta iglesia por distintas cosas. Le dice: yo conozco tus obras. Versículo 13, dice: pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y aquí habla acerca del pastor de la iglesia en Pérgamo, que murió en la hoguera por Cristo Jesús, como un mártir por causa del evangelio. Y el Señor felicita a esta iglesia por su fidelidad, aún a pesar de la persecución. Pero el Señor recrimina a esta iglesia por algunas cosas tremendas. Y es cuando el Señor le dice a esta iglesia en el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y dice en el versículo 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Note que el pecado de esta iglesia consistía en que había permitido la enseñanza de dos grupos, los de Balaam, los que tenían la doctrina de Balaam, y también los nicolaitas, dos grupos que abogaban por el libertinaje. Los de Balaam era un grupo que enseñaba que no era malo ofrecer a los ídolos, comer comidas sacrificadas a los ídolos y darse sobre todo ciertas libertades en la intimidad. Usted sabe de lo que estoy hablando. Por lo cual era gente que predicaba, que enseñaba la promiscuidad. Era muy similar a lo de los nicolaitas. Y esto habla acerca del libertinaje que estaba en la iglesia. Y el Señor reprende a esta iglesia por tener en medio de ellos, en vez de reprender tales pecados, por tenerlos dentro de ellos. Ellos habían sido permisivos con el pecado. Y la gran enseñanza para nosotros en este último tiempo es: nunca seamos permisivos con el pecado. La palabra dice en el Salmo 125:3: porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Cristo viene por una iglesia que no está diluida con el pecado. Cristo viene por una iglesia que sabe distinguir entre lo santo y lo profano. Entre paréntesis, ojo por favor al video que se viene para este miércoles. No te lo puedes perder. La iglesia que se va con Cristo es una iglesia que sabe discernir entre lo santo y lo profano. Una iglesia que no se asocia con el mundo ni con el pecado. En cuarto lugar encontramos a la iglesia, ahora sí, de Tiatira. La iglesia de Tiatira, a la cual el Señor le dice: yo conozco tus obras y amor, fe, servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Gloria a Dios. Esta iglesia abundaba en buenas obras, pero el Señor le dice en el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Oiga esto, mi estimado hermano: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta era una mujer pagana que se hacía pasar por una profeta de Dios en la iglesia, y que vino con el mismo espíritu de Jezabel, aquella del tiempo de Elías, para seducir a los cristianos, haciéndoles creer que era bueno
comer cosas sacrificadas a los ídolos, fornicar, disfrutar de los deleites, y también conducía a los cristianos, mírenlo ahí en el versículo 24, a comer cosas, les decía, a conocer las profundidades de Satanás. Era una mujer que incitaba al libertinaje a través de su seducción. No quiero ser muy explícito en este punto, porque el video del miércoles que les dije que no pueden perderse trata precisamente acerca de el espíritu de Jezabel. ¿Qué es el espíritu de Jezabel? ¿Cómo está influenciando en estos tiempos? Voy a comentar en ese video algo tremendo con respecto a un escándalo ocurrido la semana antes pasada o pasada en una iglesia americana aquí en Estados Unidos. No quiero adelantarle más nada, por favor, miren el video del miércoles, no te lo puedes perder. Pero lo importante es saber que esta iglesia había permitido la enseñanza de esta falsa profeta, y el Señor recriminó a la iglesia por permitir dentro de ella la enseñanza de estas cosas paganas, de la enseñanza de los falsos profetas. Mi estimado hermano, nosotros tenemos que ser celosos en cuanto a qué oímos, qué predicamos, qué se predica en la iglesia, qué se enseña. Elija bien qué escucha usted en las redes sociales. Hace poco encontré el video de un pastor que dijo: me fui de la iglesia, ya no soy más cristiano. Y aún así lo sigue mucha gente. Cuidado, hay muchos lobos vestidos de ovejas. Hay muchas falsas profetas, hay mucha gente falsa que se hacen pasar por ministros de Dios, pero que son falsos y están engañando a mucho pueblo de Dios. Y ojo a esto, la iglesia que se va con Cristo es una iglesia que es sal y que es luz. Cristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice: no sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hay iglesias que están permitiendo el libertinaje, la fornicación en sus iglesias, y que están predicando y seduciendo al pueblo de Dios hacia el libertinaje de la misma forma que lo hacía Jezabel en la iglesia de Tiatira. Pero la iglesia que deja de ser sal, dijo Cristo, no sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Número 5, quiero adelantar. Capítulo número 3. Encontramos el mensaje a la iglesia número 5, a la iglesia de Sardis. Estamos llegando al final para presentarles, enseñarles el significado profético y escatológico detrás de estas 7 iglesias y en qué momento de la historia estamos ahora mismo. Número 5 dice: el mensaje a Sardis, dice el Señor: yo conozco tus obras. Esto es lo que Cristo dice a la iglesia: que tienes nombre de que vives. Esto está fuerte, mi estimado hermano. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Y le dice aún más, versículo 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta iglesia era una congregación que por fuera se veía muy bien, próspera. Quizás tenían un buen grupo de alabanzas, quizás tenían, llevándolo obviamente a estos tiempos, el mejor equipo de música, tenían quizás los mejores cantantes, tenían el mejor edificio, el más grande, el más lindo. Eran quizás donde se hacían las reuniones de convenciones entre iglesias. Era una iglesia próspera financieramente, tenían plata. Era una iglesia que daba la imagen de que todas las iglesias querían ser como Sardis. Pero hay uno al cual no podemos engañar, y es Cristo.
porque Él es el que tiene ojos como llama de fuego que todo lo escudriñan. Él lo conoce todo, hasta lo más profundo del corazón. Y Él dijo, iglesia, aunque tienes nombre de que vives, estás muerta por dentro. Y la razón el Señor la da cuando le dice, no he hallado, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Una cosa es lo que hacemos en el público, otra cosa es cómo nos comportamos cuando estamos a solas. Esta iglesia no era íntegra. Tenía buena imagen religiosa, pero por dentro habían obras que no estaban bien. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo estará nuestra vida espiritual en nuestra intimidad? ¿Cómo estaremos cuando estamos solos en nuestra intimidad? Tenemos que hacer como el salmista. Señor, escudriñame, ve si hay en mi camino de iniquidad. Y entonces dice, guíame por el camino eterno. Esta iglesia por dentro estaba muerta, pero el Señor es tan misericordioso que le dice también en el versículo 3 en adelante, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Recuerda pues, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. El salmista dijo en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted quiere ver cómo están sus obras, cómo está su vida espiritual, si usted quiere ver cómo está su santidad, vaya al espejo. La palabra de Dios, abra la Biblia, lea la palabra, recuerde y lea lo que ha recibido y entonces guárdelo en su corazón, póngalo en práctica y arrepiéntase para vivir en santidad para el Señor, porque Él viene por una iglesia cuyas obras sean perfectas, no perfectas nosotros, no, cuyas obras sean perfectas a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Número 6, casi termino ya. Encontramos a la iglesia de Filadelfia y ojo a esto. Esta es la penúltima iglesia. A esta iglesia el Señor le dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y dice el Señor, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Dios, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta iglesia era una iglesia fiel al Señor. Era una iglesia que se había mantenido fiel al Señor. Quizás no era la más próspera. El Señor le dice, aunque tienes poca fuerza, quizás hablaba ahí de fuerza emocional, fuerza económica, fuerza en cuanto a poder lograr grandes planes en sus propias fuerzas. Quizás no era una iglesia demasiado grande, no. Quizás era una iglesia pequeña de pocas fuerzas en sí. Pero dice, aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Oiga esto que recibí ahora. Usted puede ser como José, estando en Egipto, sin fuerzas en usted, sin futuro
frente a usted, pero si retienes la palabra de Dios y no niegas el nombre del Señor, grandes cosas vienen para ti. Recíbalo ahí en su casa. Y a esta iglesia el Señor le da 3 promesas. Número 1, el Señor le dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esto tiene 2 significados. Uno profético, que veremos luego, pero también uno para su momento, y hablaba acerca de puertas abiertas para predicar el evangelio con denuedo y libertad. Número 2, el Señor le da promesa de victoria sobre los opositores religiosos, aquellos grupos judaizantes que se levantaban para atacar la iglesia. Pero el Señor también le da a esta iglesia la promesa de protección de la persecución, cuando le dice: yo también te guardaré, versículo 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto tiene también un significado profético, pero para su tiempo hablaba de la protección que Dios establecería sobre ellos, de la persecución que vendría. Y oiga esto, cómo Dios cumplió su palabra. Históricamente, la iglesia de Filadelfia fue la única iglesia de las 7 que sobrevivió la persecución del Imperio Romano y sobre todo la persecución maometana. Cuando los musulmanes comenzaron a perseguir a los cristianos, la iglesia de Filadelfia fue la única que sobrevivió y pudo huir de la persecución. Gloria a Dios. Sin embargo, el Señor le da un mensaje en el versículo 11, una advertencia, cuando dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La iglesia que se va con Cristo no es una iglesia de mera historia que recuerda un pasado que tuvo con el Señor, un tiempo de primer amor, un tiempo de comunión, un tiempo de santidad. No, es la iglesia que retiene lo que ha recibido hasta el fin. El evangelio no es una carrera de velocidad, es una maratónica. No importa cuánto hayamos conseguido en Dios, si al final tiramos la toalla. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, dice la palabra, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que retenga lo que has recibido. No vendas tu primogenitura por nada en esta tierra. No vendas tu viña, lo que has recibido, por nada en esta tierra, por placer, por negocio, por un trabajo. No cambies lo que has recibido. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si lo recibes, escriben fuerte amén en los comentarios. Y finalmente encontramos en ese mismo capítulo 3, versículo 14 en adelante, el mensaje a la iglesia de Laodicea. Y en 5 minutos explico el mensaje profético detrás de cada una de estas 7 iglesias. Esto es bien profundo. Pero antes, ¿qué le dijo el Señor a la iglesia de Laodicea? El Señor le dice: yo conozco tus obras. Versículo 15, oiga esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y dice el Señor: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta iglesia tenía 2 problemas, y el primero era este: el Señor llama a esta iglesia tibia. No era fría ni caliente, y el Señor se basa en algo que pasaba allá en la ciudad de Laodicea, y es que habían algunas cañerías subterráneas que traían el agua hacia la población. Cuando venía fría, estaba perfecta el agua para tomarla. Cuando venía caliente, bueno, no se podía tomar, pero se podía bañar uno con esa agua. Pero había momentos cuando el agua venía tibia, que ni era fría para tomarla, ni tampoco caliente para ciertos usos, por lo cual, al tratar de tomar el agua, la gente la escupía.
porque estaba tibia. Y el Señor dice: eres una iglesia tibia, no eres fría ni eres caliente, por cuanto, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Dios aborrece la tibieza espiritual. ¿Quiénes son los tibios? Aquellos que un día están en la iglesia, otro día en la discoteca. Un día están alabando a Dios, otro día en el pecado. Un día dicen: Señor, te amo. Otro día están besando los pies de Lucifer, besando los pies del Dios del dinero. Están con un pie en la iglesia y otro en el mundo. La tibieza espiritual. Ni frío ni caliente, ni un buen cristiano, ni un buen mundano. Tibieza espiritual. Pero esta iglesia tenía otro problema, y era en el versículo 17, y era su arrogancia y prepotencia religiosa, su prepotencia humana, cuando dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga esto: en esta ciudad se cree que habían algunas cosas. Por ejemplo, había un banco muy prominente ahí en la Odisea. Había prosperidad financiera. Había también una industria de lana muy lustrosa y cara. Había también un centro de medicina especializado en la visión, en la vista, en sanar problemas de la vista. Y todo esto había producido que la iglesia de la Odisea fueran influenciados por ese espíritu de prepotencia que los había hecho olvidarse de Dios y ser cristianos prepotentes que confiaban en sus propias fuerzas. Y se habían olvidado de aquel del cual viene todo. Yo he visto cristianos a los cuales Dios les dio la bendición que tanto pidieron. Dios les dio el Isaac de la promesa, pero una vez los bendijo, se olvidaron de Dios. Dejaron de buscar a Dios, dejaron de orar, dejaron de clamar por su presencia, dejaron de depender de Dios. Y así también hay congregaciones que ya no oran. Congregaciones ricas, quizás, buena música, buena liturgia, son ricas, son bendecidas, pero se han vuelto religiosas, prepotentes, porque ya no oran antes de los cultos. Ya ahora todo el culto es un show. Ya no ayunan, ya no vigilan, ya no oran, ya no claman a Dios que envíe las almas. ¿Por qué? Porque se han confiado tanto en sí mismos, en lo que tenemos, en los tantos años de historia, en que tenemos 100 años de historia, 150 años de historia de concilio, en que somos la iglesia tal, y han dejado de depender de Dios. Y el Señor le dice a esta iglesia: por tanto, yo te aconsejo, versículo 18, mire esto, el consejo del Señor. Yo te aconsejo que de mí, dice Cristo, de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. La verdadera riqueza solamente se obtiene de Cristo, y es la riqueza espiritual. Y vestiduras blancas para vestirte. La verdadera pureza y santidad y la verdadera gloria solamente se consigue en Cristo y dependiendo de Cristo. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia había expulsado a Cristo Jesús de sus púlpitos, de la iglesia, por lo cual él estaba fuera llamando: hey,
he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Le pregunto a usted, ¿nos hemos vuelto nosotros meros religiosos o tenemos diariamente dependencia del Señor? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cristo viene por una iglesia que depende de Él. Una iglesia que sabe que no podemos vivir en santidad sin Él. Una iglesia que sabe que no podemos permanecer firmes si no es a través de Él. Una iglesia que sabe que no podemos permanecer hasta el final si no es a través de Él. Una iglesia que sabe que fuimos hechos por Él y para Él. Cuando dicen ahí amén en los comentarios. Y estos son los mensajes a las 7 iglesias del Asia Menor. 7 iglesias reales que existieron en su momento, a las cuales el Señor confrontó con ciertas palabras para tratar con ellas, consolarlas, reprenderlas, llamarlas al arrepentimiento, llamarlas también al primer amor. Y sabemos que el Señor permitió que fueran incluidas estas iglesias en el libro de Apocalipsis para que así la iglesia a través de los años se fuera identificando y saber en qué área de su vida espiritual está deficiente. Y te pregunto, ¿en qué área te sientes hoy después de ver este video deficiente? ¿En qué área sabes que necesitas? Déjame saber en los comentarios, pero sobre todo clama a Cristo, porque este video hoy está llegando a ti para que te pongas a cuentas con el Señor. No es tarde, aún hay tiempo de prepararnos. Ahora bien, ojo a esto, porque hemos llegado al momento más importante de este video, y es el mensaje profético y escatológico detrás de las 7 iglesias del Asia Menor. Y es que, como les adelanté en el principio, se cree que cada una de estas iglesias representó una época de la iglesia a través de estos 2000 años de historia hasta que Cristo venga por su pueblo. En primer lugar, ojo a esto, la iglesia de Éfeso, cuyo significado en el original era fuego ardiente, representó la iglesia apostólica desde el año 30 después de Cristo hasta el año 100, desde su momento de avivamiento hasta el momento cuando la iglesia se enfrió. Como aprendimos, la iglesia de Éfeso fue la iglesia a la cual el Señor le dijo: has dejado tu primer amor. Y cuando revisamos la historia, vemos que la iglesia apostólica, aunque comenzó bien avivada, con el paso de los años comenzó a enfriarse. Esa es la iglesia de Éfeso, que representó el tiempo desde el año 30 hasta el año 100 después de Cristo. Número 2, la iglesia de Esmirna representó la época de persecución desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. Es curioso que cuando la iglesia ha perdido la persecución o ha dejado de ser perseguida, la iglesia se ha enfriado. Y es por esto que cuando la iglesia se enfrió y perdió el primer amor, el Señor permitió la persecución de Roma hacia los cristianos, y fue ahí en el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. Esta fue la iglesia de Esmirna, el tiempo que representó. En tercer lugar, la iglesia de Pérgamo representó el período de la iglesia imperial, desde el año 313 hasta el año 500 después de Cristo, cuando la iglesia, oiga esto, se mezcló con el paganismo religioso. Note esto, la iglesia venía de la persecución y de repente surge un emperador romano llamado Constantino, el cual dice: paren las persecuciones, vamos a declarar el cristianismo como la religión oficial del imperio. Y obviamente los creyentes que estaban siendo perseguidos lo vieron como puertas abiertas. Pero cuando la iglesia se mezcló
con el gobierno, es ahí que comenzó el paganismo, porque comenzaron a surgir los ritos idólatras en la iglesia y comenzó ahí la iglesia imperial, que dio luego paso al comienzo de la iglesia católica. Número 4, la iglesia de Tiatira, desde el año 500 hasta el 1500 después de Cristo, representó precisamente el tiempo del catolicismo, cuando la iglesia, digamos que comenzó a adorar imágenes, vendiendo perdones y alejando a las personas del mensaje cristocéntrico. La iglesia que se dejó influenciar por Jezabel. Esa es la iglesia de Tiatira, la iglesia que permitió a Jezabel. Jezabel aquí significa o simboliza la iglesia pagana católica que comenzó a reinar mezclada con el gobierno y a enseñar que no era malo rendir culto, comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, introdujo a la iglesia el paganismo y el libertinaje, la idolatría. Pero en los 1500 surgen distintos hombres de Dios como Martín Lutero para recordar que somos salvos a través de la fe, no a través de la idolatría, no a través de flagelarse, no a través de rendirle culto a María, sino a través de la fe solamente en Cristo Jesús, el único camino, la verdad y la vida. Y la iglesia de Sardis representa esa época del año 1500 hasta el 1800, el tiempo de la Reforma, cuando la iglesia comenzó a reformarse, aunque después cayeron en la frialdad espiritual también, cuando dejaron que se apagara aquel fuego a finales de los años 1800, aunque luego Dios trajo distintos avivamientos en los 1800 y 1900 en distintas partes del mundo, como Gales, Inglaterra, aquí en Estados Unidos, Calle Susa, etcétera. Moveres de Dios para despertar al pueblo, y ese fue el tiempo que representó la iglesia de Sardis. Ahora bien, faltan dos iglesias. Oiga esto, porque este es el momento más importante. Faltan dos iglesias por cumplirse, y son la iglesia de Filadelfia y la Odisea. Y déjame decirle algo. Estas dos iglesias de Filadelfia y la Odisea representan las dos iglesias paralelas del tiempo del fin. Una iglesia verdadera, Filadelfia, y una iglesia falsa, que es la Odisea. Y Cristo habló mucho sobre esto en las parábolas, por ejemplo, cuando habló sobre el trigo y la cizaña. Trigo y cizaña en un mismo campo. Habló también a través de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. También dijo en Lucas 17, estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra será dejada. Dos en el campo, uno tomado, otro dejado. Esto habla sobre las dos iglesias paralelas del tiempo del fin. La iglesia de la Odisea representa la iglesia apóstata, la iglesia que ha abierto las puertas al libertinaje, al pecado, la iglesia que es tibia, la iglesia que no se consagra, la iglesia que ha abierto las puertas al pecado, que es tibia, a la cual el Señor le dice, te vomitaré de mi boca. Es la iglesia que se cree fuerte, prepotente, la iglesia que se cree que ya no necesita de Cristo. La iglesia, sobre todo al final, que ha expulsado a Cristo de sus congregaciones, porque el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré entonces y cenaré con él y él conmigo. Esa es la iglesia apóstata de este tiempo. Hay en medio nuestro muchas iglesias apóstatas que están enseñando falsas doctrinas, que están enseñando apostasía y que están llevando a mucho pueblo hacia el pecado y alejando a mucha gente de Dios. Pero hay aún así una iglesia fiel, un remanente fiel,
una iglesia verdadera, que es la iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia representada en Filadelfia, una iglesia que, aunque quizás no tiene tanta fuerza, es una iglesia que se mantiene fiel a Cristo. Una iglesia que no ha negado el nombre de Cristo. Y una iglesia a la cual el Señor le promete tres cosas. Número uno, victoria sobre las falsas doctrinas. No importa cuánto error haya en medio nuestro, la iglesia verdadera siempre va a triunfar, porque somos llamados la sal de la tierra y la luz de este mundo. Pero también el Señor le dice, por cuanto has guardado la palabra, dice, porque, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Note aquí como el Señor habla sobre te guardaré de la hora. Habla en singular. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Aquí está hablando acerca de la gran tribulación proféticamente. Y el Señor le dice, te guardaré de la hora de la prueba. Históricamente, esta iglesia, cuando vino la persecución de los maometanos, pudieron huir en un barco antes que la persecución llegara a su ciudad. Muy similar a lo que Dios hizo con Lot, que lo sacó antes del juicio. También similar a lo que Dios hizo con Noé, que lo puso a salvo antes que viniese el juicio. Y la manera como Dios guardará la iglesia es lo que dice en el versículo 8. Yo conozco tus obras. Dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. He puesto delante de ti una puerta abierta. Esta iglesia de Filadelfia, mi estimado hermano, está representando aquí a la iglesia fiel, el remanente del tiempo del fin, la iglesia que se va con Cristo Jesús para el cielo, en el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia a la cual el Señor guardará de la hora de la prueba. La iglesia a la cual el Señor le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuál puerta es esta? En el siguiente capítulo, curiosamente, aparece esta puerta. Cuando Juan tiene en el capítulo 4 de Apocalipsis una experiencia tipo del arrebatamiento o el rapto, cuando dice, después de esto. ¿Por qué razón dice después de esto? Porque las 7 iglesias representan el periodo, como ya explicamos, desde que la iglesia nace hasta el regreso de Cristo. O sea, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Por esto, las 7 iglesias son el tiempo que estamos viviendo ahora. Y dice Juan, después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Cuál puerta? Tal parece que la misma que Dios le había prometido a Filadelfia. Te voy a guardar de la hora de la prueba a través de una puerta que te voy a abrir, la cual nadie puede cerrar. Dice Juan, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta. Juan ve una puerta abierta. Juan escucha una voz como de trompeta que le dice, sube acá. Y dice el versículo 2, y al instante, de repente, zarpazo, arrebatamiento, al instante, yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. O sea, Juan ve una puerta, Juan oye una voz como de trompeta, y Juan al instante, como en un abrir y cerrar de ojos, es arrebatado al cielo. ¿Le suena a usted esto a algo? Déjeme saber en los comentarios. A mí sí. Les digo a qué me recuerda.
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Aleluya. La iglesia de Filadelfia representa la iglesia fiel de este último tiempo, la iglesia que pronto va a escuchar la trompeta, la iglesia que va a ver una puerta abierta, la iglesia que va a ser arrebatada al cielo en un abrir y cerrar de ojos para ser guardados de la gran tribulación, del juicio y de la ira de Dios sobre la tierra. Si lo crees conmigo, escribe un fuerte amén en los comentarios. Mi estimado hermano, termino con esto. No seamos como la iglesia de la Odisea. No seamos independientes de Cristo. No seamos tibios, fríos. No perdamos el primer amor. No perdamos el celo por la verdad. No seamos complacientes con el pecado. Seamos como la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia que diariamente se pone a cuentas con el Señor. Señor, ¿será hoy que vendrás por tu pueblo? ¿Será hoy que vendrás a levantarme? ¿Será hoy que escucharé la trompeta? Ayúdame, Señor, para estar listo. Revísame, mira si hay en mí algo que me impide acercarme a ti, algo que me impida escuchar la trompeta. Límpiame, purifícame, santifícame, corrígeme por tu palabra, Señor, hazlo. Y Dios lo va a hacer. Que Dios te bendiga, iglesia fiel. Que Dios te bendiga, iglesia de Filadelfia. Que Dios te bendiga, remanente fiel. Que Dios te bendiga, iglesia gloriosa, comprada por la sangre de Cristo, iglesia vestida por las vestiduras santas que Cristo te ha dado, iglesia santa, fiel, sin mancha, sin arruga, la iglesia que pronto se va con Cristo. Dios te bendiga. Permanezcamos fieles al Señor. Te recomiendo que adquieras lo antes posible, si aún no lo tienes, mi libro de Apocalipsis. Aquí explico todas estas profecías del tiempo del fin. Lo pueden conseguir en Amazon. Así lo buscan, Apocalipsis, Jaciel Rodríguez. O también en su librería cristiana local. Llámelos, pregúnteles si ya tienen este libro. Si te bendijo el video, déjanos un fuerte like y comparte este video. Y si aún no ha visto la primera y segunda conferencia, corran a verla, además de varios videos que hicimos con respecto a Israel y todo ello, videos sumamente interesantes. Dios les bendiga. Nos veremos pronto, si el Señor permite. Maranata.